pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a una transmisión más en donde estamos haciendo estos devocionales previo a esta gran y poderosa y última fiesta que vamos a tener del año 2024 por mi casa, por tu casa, por nuestra casa. Sean todos bienvenidos a este devocional. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo acerca de la palabra de Dios y lo más importante es que ya estamos a muy poco, estamos a tan solo 9 días de dar inicio a esta gran y última siembra del año 2024 en donde todos los que amamos la casa de Dios, en donde todos los que decimos este lugar de refugio ha hecho muchas cosas por mí, me ha bendecido de una manera impresionante. Hemos tomado un sobre y lo hemos tomado con el propósito de poder llevar una siembra para sostener nuestro lugar de refugio. Y para eso nosotros dimos un mensaje este domingo que se llamó El precio refleja el valor. Y durante todos estos días hemos venido hablando acerca de el precio y el valor que nosotros vemos hacia las personas y hacia las cosas. Y que muchas veces el precio que estamos dispuestos a pagar refleja qué tan valioso es esa persona o qué tan valioso es ese lugar o ese objeto para nosotros. Y precisamente esto nació a partir de Lucas capítulo 12, versículo 22, en donde Jesús hablaba acerca del afán y de la ansiedad. Y el Señor hablaba acerca de cómo nosotros muchas veces nos desvalorizamos tanto que vemos que sufrimos más que un animal, que sufrimos más que un ave, que vivimos con más estrés que una creación de Dios siendo hijos de Dios. Y entonces cuando hablamos acerca de que el precio refleja el valor, tenemos que definir estas dos palabras, precio y valor. Precio es la cantidad que alguien debe pagar para adquirir algo o a alguien. Y usted podría decir, pastor, pero ya la esclavitud pasó. ¿Cómo así que un precio para adquirir a alguien? Por supuesto que sí. Cuando nosotros creemos que una relación es gratis, que sostener un matrimonio es gratis, que criar a hijos es gratis, ni siquiera estamos hablando de temas monetarios. Estamos hablando de lo que nosotros sacrificamos para poder tener el corazón, el amor, el cariño, el afecto, el respeto de esa persona. Yo creo que todos los enamorados, los que ahora están casados o que están de novios, pueden hablar perfectamente del precio que se paga para poder estar con esta persona. No es para nada gratis y por supuesto no es para nada barato poder ganarse el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque alguien cuando es valioso realmente vale la pena pagar un precio. Vale la pena una salida a cine, vale la pena un detalle, vale la pena invertir tiempo, invertir esfuerzo, incluso resistir las pruebas que vienen por delante. Cuando nosotros entendemos el precio que tienen las personas y el precio que tienen las cosas, entonces realmente podemos entender lo que significa la palabra valor. Y valor es la percepción que cada persona le otorga a alguien o a algo. Es una apreciación subjetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada persona tiene un valor de algo o de alguien. Por ejemplo, cuando yo puedo hablar con dos hijos, con dos empleados, con dos cristianos sobre una misma cosa. Ejemplo, un árbol de Navidad. ¿Cuánto valor tú le das a un árbol de Navidad? Pues todo depende de la percepción que yo tenga de eso. Si para mí los árboles de Navidad son paganos, no son relevantes, pues el valor que yo les voy a dar es muy poco. Es decir, hay personas que dicen, ni regalado recibo un árbol de Navidad. Pero para los que creemos en la Navidad y nos encantan los arbolitos de Navidad, ¿cuánta percepción o cuánto valor nosotros le damos a un árbol? Básicamente el precio que nos den. Entonces, siempre el valor depende de la percepción que nosotros le demos a las personas y a las cosas. Hay quienes para el matrimonio es muy valioso y hay quienes el matrimonio es una bobada que no vale la pena ni siquiera pensar. Hay quienes ven el trabajo con un valor muy importante y hay quienes ven el trabajo como algo normal, en el que si me echan bien, el que si no me echan bien, no soy responsable, no soy disciplinado.
Hay quienes ven la paternidad muy valiosa, en las cuales entienden la responsabilidad que tenemos como padres de formar un legado que sea solución y no parte del problema del mundo. Y hay quienes tienen hijos como toser y no les importa absolutamente la crianza de sus hijos. De manera que el valor es una percepción que nosotros tenemos. Y conforme nosotros percibimos el valor de las personas y de las cosas, así estamos dispuestos a pagar el precio. Si para mí una persona no es valiosa, ¿qué precio voy a pagar? Pues absolutamente nada, ¿verdad? Y como he conocido muchos casos de relaciones matrimoniales en las que dice, si él quiere volver, que vuelva. Yo no lo voy a rogar, yo no lo voy a insistir, yo ni siquiera lo voy a buscar. Lo que está diciendo esa persona es, para mí tú no eres valioso, por lo cual no estoy dispuesto a pagar un precio alto por ti. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que desvalorizan a las personas y a las cosas porque ellos mismos se desvalorizan. Por eso, entre la percepción, que es el valor, y la realidad, que es el precio, hay una línea muy delgada. Y hay quienes tienden a pagar el precio de algo o de alguien conforme al valor que ellos le dan. Pero lo más curioso es que cuando nosotros le damos un valor a las personas o le damos un valor a las cosas, estamos reflejando el valor que nosotros mismos nos tenemos. Cuando para mí no es importante tener a mi esposa bien vestida, tener a mi esposa cómoda, tener a mis hijos en un ambiente cómodo, poder trabajar para poder darles una seguridad económica, sentimental, espiritual y emocional, eso solamente está reflejando lo quebrado y lo inseguro que yo estoy por dentro. Porque Jesús dijo una pregunta muy estrecha en Lucas capítulo 1, versículo 24, y él decía, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Porque el Señor decía, miren las aves no siembran, no guardan en graneros, no trabajan, no se desgastan, y yo las sostengo. La pregunta es, ¿no valen ustedes más que ellas? Porque vemos personas que muchas veces se desvalorizan, el valor personal que tienen es muy bajo. Por eso la señal de quien vive por afán es que ve las cosas por percepción, pero no por realidad. Es decir, no le da el verdadero valor que las personas o que las cosas tienen, sino lo que esa persona tiene por dentro, ese es el valor que da por fuera. Por eso jamás, y eso se lo digo a las jovencitas o a los jovencitos que piensan en noviarse en algún momento, jamás intentes rogar un valor de alguien que vive en bancarrota. Otra vez lo voy a decir, jamás intentes rogarle que alguien te dé el valor cuando esa persona vive en bancarrota. Cuando esa persona por dentro es pobre, jamás será rica por fuera, jamás. El Señor dijo, hay personas que tienen menos valor que un animal, porque al menos los animales confían en mí. Los animales no siembran, no ciegan, no guardan en graneros y aún así yo los alimento. Usted nunca va a ver a un perro, a un gato, a un caballo, a un avestruz sufriendo de depresión o de ansiedad porque no sé qué voy a comer mañana. Cuando nosotros vivimos por afanes y por ansiedad, solo refleja el poco valor que nosotros tenemos hacia Dios. Y eso es un problema muy grave. Y el problema es que cuando tú te desvalorizas por dentro, cuando el valor personal que tú tienes es muy bajo, pues básicamente eso es lo que tú vas a reflejar en las demás personas e incluso en Dios. Hay personas que no tienen un valor personal y creen que así es Dios. Es decir, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios me odia, Dios me está castigando, Dios sabe que yo hice algo malo. Son las palabras más comunes que suelen decir aquellas personas que Dios no les responde aparentemente en el tiempo en el que ellos quieren sus peticiones. Es que Dios sabe que yo no merezco esa bendición. Es que yo no merezco estar bien y por eso estoy mal. Personas que creen que como ellos son de pobres por dentro, así es su Dios. Y fíjese que hay un caso en la Biblia que refleja precisamente esto. Los discípulos. Nada más y nada menos que los discípulos. Sí, aquellos que caminaron 3 años con el maestro, desvalorizaron a su maestro. Porque le digo una vez más, cuando tú eres pobre por dentro, eres pobre por fuera.
Porque de la abundancia, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón hablará la boca. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice la Biblia. Es decir, cuando por dentro nosotros tenemos deudas, tenemos pobreza, tenemos depresión, tenemos preocupaciones, tenemos baja autoestima, menosprecio, desvalorización, eso es lo que vamos a reflejar por fuera. Y eso es lo que nosotros vamos a ver todas las personas que se nos rodeen. Es decir, nosotros vemos con el lente de afuera como nosotros nos percibimos por dentro. De manera que tú no ves las cosas como son, sino tú ves las cosas como tú eres. ¡Wow! Alguien debió anotar eso. Tú no ves las cosas como son en realidad. Tú ves las cosas como tú eres. Y conforme tú eres, así tú percibes el mundo. Si por dentro tú piensas que eres un mediocre, así tú vas a creer que vas a tener un matrimonio mediocre, una familia mediocre. Pero si tú crees que eres un triunfador por dentro, tú vas a creer que tu matrimonio es un matrimonio de bendición, tus hijos son hijos de bendición, porque como tú te percibas por dentro, así vas a percibir a toda persona por fuera. Y a nuestro Señor Jesucristo le pasó ese caso. Dice la Biblia en Mateo 8, 23 al 26. Y entrando él en la barca, hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Entonces pongámonos en contexto. Jesús se monta en una barca y la pregunta es, ¿dónde está Jesús? Deben estar sus discípulos. Por supuesto que sí. Donde está mi maestro, estoy yo. Porque donde está él, estoy seguro que voy a estar seguro. Entonces dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Pero estaba en la barca. Hay quienes se enfocan en una de las dos partes de este texto. Y conforme tú te enfoques en alguna de las dos áreas de este texto, es la manera en la que tú te percibes por dentro. Por favor, présteme mucha atención. Escúcheme muy bien, por favor. Vemos un mismo caso. Vemos que los discípulos se montan porque Jesús estaba en la barca. Tiempo después se desatan olas y tempestades que cubrían la barca, pero Jesús dormía. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos olas y tempestades. Y tenemos a Jesús durmiendo. Olas y tempestades, a Jesús durmiendo. Dos situaciones. ¿Cómo así, pastor? Cuando tú estás en un tiempo difícil, ¿qué es lo que te enfoca tu mente? ¿En qué es lo que ve tu vista? ¿Qué es lo que cree tu corazón? ¿Las olas y las tempestades o que Jesús está en la barca? ¿Cuál de las dos? Vemos las olas y vemos a Jesús durmiendo. Pero miren acá, tenemos dos situaciones. Tenemos las olas y las tempestades que representan las cosas malas que nos suceden, las situaciones difíciles, los problemas, las preocupaciones, las deudas, el divorcio, la enfermedad terminal, el hijo que no se compone, las deudas que no esperan. Esas son las olas. Pero vemos el otro caso, a Jesús. Pero no está Jesús, está Jesús durmiendo. Es decir, que tenemos las olas del mar, que es algo malo, y tenemos a Jesús, que es algo bueno, pero con algo malo, que está durmiendo. Entonces hay quienes se enfocan en las olas del mar, que eso es horrible, porque son personas que viven con dudas, con miedos, con temores, con disensiones, con depresión, con angustia, con ataques de pánico, sentimientos de orfandad. Es decir, son personas que constantemente viven en un caos total. Pero tenemos otro grupo, y este grupo es el que más me preocupa, que es el segundo grupo. Es el grupo que ve a Jesús. El grupo que reconoce que Jesús está en su vida. Porque ¿cuántos creen que Jesús está en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Ok, nosotros reconocemos que Jesús está en nuestra vida, pero está durmiendo. Miren acá.
Tenemos dos grupos, si podemos decirlo, tres grupos. Tenemos al grupo que se enfoca en las olas, y dice, wow, pastor, realmente no veo salida de este problema. Realmente la situación está muy difícil, no creo que pueda salir de esta situación. Esos son los que se enfocan en las olas. Son los que ven siempre el problema, nunca la promesa. Son los negativistas. Son los que nunca pueden decir nada bueno, nunca pueden dar una palabra de esperanza, nunca pueden decir Dios está conmigo, porque eso es lo que está por dentro. Por dentro hay un tumulto de problemas y de olas que cubren la barca de su fe. Esos son el primer grupo. A esos, que el Señor los bendiga, y voy a estar orando por ustedes para que el Señor los ayude y en serio puedan salir de esa situación que no es para nada fácil. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el que me preocupa más, porque el segundo grupo es en donde estamos casi la gran mayoría de cristianos. En este primer grupo se encuentra casi el 90% del mundo secular. En este primer grupo, que se enfocan en las radios, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en lo que está pasando en Rusia, en lo que está pasando en Israel, en lo que está pasando en Colombia, en lo que está pasando en Latinoamérica. Ay, Dios mío, la Agenda 2030 y la situación y la discriminación y la inflación y las enfermedades y los virus son los que se enfocan en esa área. Son personas que no tienen ni un poquito de fe. Son personas que para ellos Dios no existe. Para ellos existe el Dios problema, el Dios dinero y el Dios trabajo. Esas personas, yo creo que tú y yo no pertenecemos, creo yo. Entonces quitemos esas personas, ¡pum!, listo, ahí están afuera esas personas. Ese es el primer grupo, son los incrédulos, son los paganos, son los que realmente no tienen una pizca de esperanza en Dios. Esos son los que se enfocan en los problemas. Tenemos al segundo grupo, que es el que me preocupa, lo digo una vez más, es el que me preocupa porque es en donde está casi... Voy a tener un poco de positivismo. Casi el 70% de los cristianos actuales. Ese segundo grupo en donde pertenecen el 70% de los cristianos actuales reconocen que Jesús está en su barca. Ese es el segundo grupo. Reconocen que Jesús está en su barca. Reconocen que el Maestro se ha montado. Reconocen que ellos son obedientes porque siguieron a Jesús. Son personas que dicen, yo obedecí a Jesús, yo oí su voz, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero son los que reconocen que Jesús está en la barca, está en su matrimonio, está en su familia, está en su economía, está en su trabajo, está en sus sueños, pero está dormido. Y este grupo refleja de que podemos tener a Jesús en la barca y aún así sentir miedo. Podemos tener a Jesús en la barca y aún así sentir temor. Podemos tener a Jesús en la barca y aún así sentirnos inseguros. Este grupo es muy preocupante, porque este grupo son de los 12 discípulos. Son los que ven a Jesús que duerme y que no hace nada al respecto. Yo sé que Dios está en la barca de mi vida, pastor, pero no sé por qué no hace nada. Yo no estoy haciendo nada malo, le he pedido perdón por mis pecados, estoy viviendo en santidad, leo la Biblia, oro, busco la presencia de Dios, tengo mis problemas como cualquier otra persona, tengo mis tentaciones, pero pastor, yo he permanecido fiel, yo he permanecido en pie de batalla, yo no me he dado por vencido, no entiendo por qué me está pasando esto. Reconozco que Jesús está en la barca. Esos son los que el 90% van a la iglesia. El 90% de esas personas que piensan de esta manera van a nuestros auditorios, se arrodillan a clamar a Dios, adoran al Señor, buscan la presencia de Dios, pero al final del servicio se sienten miserables, se sienten estresados porque nada ha cambiado, porque siguen los problemas. Es decir, yo creo en Dios, yo tengo fe en Él, yo sé que Dios puede hacer algo, pero no sé por qué no lo hace, pastor. No sé por qué no lo hace. No sé por qué no me sana, no sé por qué no me limpia, no sé por qué no restaura mi matrimonio. Yo le he pedido, le he clamado, le he sembrado, he pactado, he ayunado, he vigilado, he orado, he pedido consejería, hemos hecho las terapias, pero mi matrimonio nada que se recupera. He hecho hasta lo imposible para que mis hijos se conviertan a Cristo. Pastor, yo he orado por ellos. Incluso me dijo una madre hace poco, hice lo que su mamá hacía, pastor, ungir los pies de él cuando llegaba borracho y nada, todos los días lo veo peor. Yo sé que muchos se encuentran en ese segundo grupo, en el grupo en el que reconocen que Jesús está en la barca, pero está durmiendo.
Entonces uno no sabe qué es peor, ¿no? Si Jesús que no estuviera en la barca o Jesús que esté en la barca pero no hace nada. Porque yo creo que la frustración es más fuerte. Yo creo que la impotencia es más grande. Es más grande que Jesús no estuviera en la barca a que esté y que no haga nada. Y Jesús responde de esta manera. Cuando vinieron los discípulos, despertaron al maestro y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dijo: ¿por qué temes, hombres de poca fe? Esa fue la respuesta que dio Cristo. Yo pensaba que Jesús iba a dar una respuesta un poco más cordial, un poco más real, un poco más sensitiva, a decirle a sus discípulos: ay, sí, perdón que me quedé dormido. Es que ustedes saben que ha sido una larga noche, un largo día predicando, haciendo milagros, pero ya, viento, por favor, cálmate. Se hace grande bonanza. Yo pensaba que Jesús iba a tener un poco más de humanismo, un poco más de sensibilidad, iba a ser un poco más cordial. Pero vemos a Jesús que apenas lo despiertan, lo primero que le dice a sus discípulos es: ¿por qué temen? ¿Por qué temen? ¿Por qué estás temiendo, hombres de poca fe? ¡Wow! Yo pensaba que Jesús iba a decir otras palabras, pero él se levanta y lo primero que le dice es: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Yo pensaba que él iba a ser un poco más sensible, que tal vez iba a ser un poco más cortés, más cordial. Pero es que Jesús intencionalmente, estoy totalmente seguro, intencionalmente, aquí viene mi hermenéutica, mi interpretación personal. Jesús intencionalmente se quedó dormido. Porque Él no hace algo si no tiene un propósito detrás de lo que hace. Jesús se quedó dormido de manera intencional para ver cómo iba a ser el comportamiento y la reacción de aquellos que decían ser discípulos de Jesús, de aquellos que dicen creer en Jesús, de aquellos que asisten a una iglesia y levantan manos diciendo: Señor, yo confío en ti, tú eres mi esperanza. El Señor intencionalmente se durmió. Así como Dios intencionalmente no responde muchas oraciones, así como Dios intencionalmente hace silencio. Y la pregunta es: ¿por qué lo hace? Y la respuesta es muy sencilla: para probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Si nosotros a la primera oración que hacemos Dios nos responde, hombre, el geniecito de la lámpara de Aladín se queda en pañales. Si a la primera oración que nosotros hacemos de insofacto Dios nos responde, hombre, todo el mundo sería cristiano. Pero ¿sabe por qué nosotros creemos en Jesús? No es porque nos responde cada petición que nosotros hacemos de manera inmediata. Es porque creemos que Él sigue teniendo el control, aun cuando nosotros creemos que no tiene el control. Ahí es donde nosotros sabemos y confiamos de que Él está en la barca de nuestra vida. Él está dormido, sí, pero Él está. Él está. Usted no se imagina cuántas personas he tenido que ayudar en su fe. Personas de altar, personas, ministerios, pastores, evangelistas, profetas, misioneros, incluso apóstoles, a los que Dios nos ha usado a nosotros como pastores pequeños, jóvenes, empezando los caminos de Dios en el ministerio pastoral, tener que fortalecer su fe y decirle: pastor, Dios está contigo. Puede sonar un cliché, puede sonar como algo sencillo, algo que tal vez él ha escuchado 1000 veces, pero uno se lo tiene que recordar: Dios está contigo. Él está en tu barca. ¿Pero por qué no hace nada? Por algo no lo hace. Sigue perseverando. La palabra de Dios dice: porque la paciencia prueba. ¿La qué? La paciencia prueba. Dios mío, se me fue el tiempo. Y la prueba esperanza. Lo que hace, escúcheme muy bien, que nosotros seamos aprobados es la paciencia. Y es algo en los que los discípulos en este contexto fueron descalificados. A ellos les ganó la impaciencia. Ellos no habían perecido. Era lo que su percepción creía que estaba sucediendo. Según la percepción que ellos tenían,
ya estaban muertos, estando vivos. Usted no se imagina cuántas personas, según la percepción de la situación que están viviendo, ya ellos están arruinados, ya ellos están vencidos, ya ellos levantaron la banderita de rendición, ya ellos no tienen esperanza, aún cuando hay vida, aún cuando no se ha concretado el divorcio, aún cuando los hijos siguen estando en casa, pero ya ellos, según la visión que tienen, claro, por el valor que tienen adentro, ya sus hijos son unos marihuaneros, ya su matrimonio está divorciado, ya su economía está acabada, cuando ni siquiera ha sucedido. Claro, la situación está yendo por ese camino, pero Jesús sigue en tu barca. Por eso, no hay peor cosa que creer que el valor que nosotros tenemos por dentro es el valor que Dios tiene hacia nosotros. Por favor, no agarres tu autovalorización y pienses que es el mismo valor que Dios tiene hacia ti. Porque Jesús murió por ti y murió por mí, demostrándonos el valor tan grande. Si Cristo nos dio la salvación, con Él nos dará todos los beneficios de la salvación: riquezas, abundancia, sanidad, milagros, restauración. Te aseguro que si tú crees que Jesús está en tu barca, todo va a estar bien. Pero muchas veces las tormentas y las olas nos hacen desvalorizar quién duerme en nuestra barca. ¿Sabe quién está en tu casa? Jesús. ¿Sabe quién está en tu corazón? Jesús. ¿Sabe quién está en control de tu matrimonio? Jesús. ¿Sabe quién está en control de tus hijos? Jesús. Él está en control. Por eso es que nosotros no tenemos mucha o poca fe. Tenemos una misma medida, pero cada uno la usa según el valor que le da. Y fue lo que Jesús vio a sus discípulos. Porque lo primero que le dijo es: ¿ustedes por qué temen? Pero el segundo reclamo que le hace Jesús es: hombres de poca fe. ¿Cómo es posible que ustedes agarren esa fe tan valiosa y la estén usando para temer? Pastor, ¿cómo así? La fe se puede usar para lo positivo y para lo negativo. Para los que no creían en esto, lean la palabra. La Escritura dice claramente que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Es decir, una persona puede utilizar su fe para maldecirse o utilizar su fe para bendecirse. Espero que tú estés usando tu fe para bendecirte y no para maldecirte. Pero todo eso nace a partir, escuchen bien, a partir del valor que yo tengo. Por eso cuando yo tengo un valor grande en Dios, el temor no es un sentimiento que vive en mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo creo que Jesús está en mi barca, el valor sube. ¿Me están escuchando? El valor sube. No es lo mismo, escuche bien, imagínese por un momento una camiseta del Real Madrid. Una camiseta del Real Madrid. Esa camiseta tú la compras. ¿Cuánto te costó? 100,000 pesos. Perfecto. Perdón. Usted la compró baratica, de esas económicas. 60,000 pesos te costó esta camisa. Si tú la vas a vender o la vas a revender, ya tú no la puedes vender en 60,000 pesos. ¿En cuánto la tienes que vender? 50, 40,000 pesos. Incluso hasta la mitad, 30,000 pesos. Pero si esa camisa, por algún motivo, la vida, por coincidencia, te da para que tú te encuentres con Cristiano Ronaldo, que de pronto está ahí en la estación, en el portal El Dorado, allá en el aeropuerto, y de repente tú te lo encuentras y te firma esa camisa de 60,000 pesos, ¿qué pasa con su valor? Crece considerablemente. ¿Por qué? Porque la firma elevó su precio. La misma camisa, pero con una firma de Cristiano Ronaldo, elevó su precio. Entonces, obviamente ya tú no la vas a vender ni en 30, ni en 40, ni en 60,000 pesos. Ni siquiera tú la vendes. Tú tienes que hacer una subasta en la que tú puedes tener millones de pesos solamente por una firma. Y esa sencilla firma le cambió el valor y elevó su precio. Pues déjame decirte que en la barca de tu vida tú no tienes a un hombre lleno de fama. Tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. Y si Jesucristo está en la barca, el valor de mi vida, el valor de mi matrimonio, el valor de mis finanzas, el valor de mi trabajo, el valor de mis hijos, el valor de mi vida crece considerablemente. Y entonces ya no me puedo desvalorizar. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Cristo en mi barca. Y teniendo a Cristo en mi barca, el precio sube. Y a partir de hoy, mi vida no puede recibir sentimientos baratos.
como la depresión, la ansiedad, el miedo, el ataque de pánico. No. ¿Por qué? Porque Jesucristo está aquí. Y si Jesús está aquí, todo va a estar bien. Por eso este domingo 8 de diciembre, toda la familia Linaje vamos a ir a la casa de Dios. Precisamente así como creyendo que en esta barca llamada Linaje Escogido está nuestro Maestro. Y si nuestro Maestro está en nuestra barca, entonces el valor de esta casa crece muchísimo. Por lo cual el precio que debemos pagar tiene que ser alto. La Biblia dice, el que siembra escasamente, segará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Por eso es que cada uno de nosotros que hemos tomado ese sobre, lo hemos tomado con el propósito precisamente de reflejar a través del precio el valor que nosotros tenemos por la casa de Dios. Por eso, si para ti es valiosa la casa de Dios, si tú crees que en esa barca está montado Cristo, pues da esa siembra, sin titubear. Así como cuando, otra vez pongo el ejemplo de la camisa firmada por Cristiano Ronaldo. Yo tener una camisa de esa, yo soy súper fan de ese hombre, y yo tener una camisa de él firmada, ¡wow! ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque para mí es un orgullo tener una pieza como esas. Ahora, ¿cuánto más, cuánto precio más estaría dispuesto a pagar sabiendo que Jesús está en la barca del Linaje Escogido? Muchísimo más. Por eso no me rehúso, mis finanzas se someten al valor que yo le doy por la casa de Dios. Así que este domingo, 8 de diciembre, lleva esa siembra a la casa de Dios y reflejemos juntos el valor que para nosotros tiene la casa de Dios. Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados a través de estos medios y los esperamos el día lunes en una nueva transmisión en vivo, un nuevo devocional. Y recuerden que mañana tenemos 2 reuniones poderosísimas. Hay una palabra tremenda de parte de Dios. Y los que no han visto la transmisión de ayer, te invito a que la veas porque es importante que empieces el mes de diciembre con el pie derecho. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo enorme. Adiós.